Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Os iré contando lo que vais a ver en el vídeo. Voy a preparar la Navidad en el comedor de abajo. Habéis visto, ¿no? Que el cielo estaba súper gris, estábamos en alerta por inundaciones y casi no grabo el vídeo porque caía una lluvia torrencial, negro, o sea, es que no se veía casi nada y se veía nada más que rayos, o sea, horrible. Y yo digo, esto será una señal, porque ganas no tenía. Pero luego ha empezado a amainar y he visto que iba a salir un poquito el sol, o sea, que iba a poder hacer. O sea, que al final no me he escapado, ¿eh? Tenía como pereza, porque a ver, explico. Normalmente cuando monto la Navidad, primero limpio y luego pongo la Navidad. Y claro, mientras vas poniendo, como que se te va cayendo cositas de Navidad, bolitas, hojas, o sea, que se te vuelve a ensuciar. Y me daba pereza, la verdad. No voy a engañar, me daba una pereza tremenda. Pero luego he pensado, ¿y si limpio y voy montando el espacio que limpio? Y así, a ver, todo no lo voy a poder hacer hoy, pero bueno, puedo adelantar una parte. Y ha sido un acierto, me ha encantado, porque vas limpiando y luego vas montando la Navidad y vas viendo cosas diferentes y como que te va gustando, es como todo, que cuando te tienes que poner no te apetece y una vez te has puesto dices, madre mía, el drama que he tenido yo en mi cabeza y luego ha sido nada ponerme. Esta es la parte que más me gusta, el árbol. Mira que he visto por internet que hay unos que son 3 piezas y se desploma, ¿sabes? Viene abajo y se pone súper bonito el árbol. Pues a mí me gusta así, ir poniéndolo yo. Me relaja. Es como amasar. Son cosas que me relajan. Ahí detrás mío se pueden ver las cajas que tengo de Navidad. Creo que tengo alguna más, porque me suenan cosas, pero no estoy segura al 100% porque como cada año cuando acaba la Navidad, ves cosas que ya no se pueden aprovechar o se han estropeado, pues vas haciendo limpieza. Y tengo esa pequeña duda, ¿eh? Y aquí estoy separando las ramas del árbol, porque me he puesto a montarlo y cada vez que me agachaba y volvía a levantarme, como que me mareaba. Digo, pero madre mía, ¿no? Y entonces digo, piensa un poquito, sé más práctica. Y entonces lo he ido poniendo en la mesa, como cada anillo del árbol es un color, pues lo he ido separando y he ido mucho más rápido, la verdad. La decoración que voy a poner es muy sencilla. Son cosas que hemos ido comprando a lo largo de los años. Pues cada año ha sido teniendo más cositas. Hay cosas que se han estropeado, evidentemente. Nada es eterno. Pero hay cosas que le tengo como cierto cariño, ¿no? Y como que las mimo y las cuido más y no me gustaría perderlas. Y como si tuviese un octavo sentido, aquí tenéis a Valentina, que es el trepador de árboles, que para mí no ha aparecido, estaba dormido arriba, o sea que ha aparecido y digo, parece que huela que voy a poner el árbol. Ahora estoy sacando las cosas que tengo de las cajas, ya que tengo el árbol montado, tengo estas coronas
Y hay unas que tienen una cinta roja, el mismo dibujo, y la otra en dorado. En teoría todas van en el rincón ese que tengo los sillones de bambú, pero ahora estoy como perdida que no sé qué hacen con la tira roja si todas eran doradas, pero bueno, ya encontraré a qué ventana iban estas. No sigo ninguna tendencia para la decoración de Navidad. Lo pongo como a mí me gusta. Veo cosas que me gustan, sí que es verdad que a lo mejor el árbol de abajo lo hago en rojo y plata y el árbol del comedor de arriba lo hago en dorado y rojo también. Bueno, rojo granate más bien. Pero no sigo ninguna tendencia. Pongo lo que me gusta, la verdad. Creo que tu hogar te tiene que representar a ti y a tu familia. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Cada cual hará lo que crea más conveniente. Pero creo que te debe representar a ti o más bien contar algo de ti y de tu familia. Es como si contara una historia a tu casa. Pero bueno, antes de que se me pase, el árbol tiene luces blancas y veis que lleva unas luces azules. Ya las había puesto, me he equivocado, son de otro sitio, pero no me apetecía quitarlas. Digo, mira, yo quiero acabar. Y como el gato se va a subir y voy a tener que montar el árbol más de una vez esta Navidad, digo, pues mira, cuando lo desmonte lo cambio. Una cosa que me gusta mucho de los árboles es cuando llevan cintas o hacen lazos. Son cosas que me gustan, pero me gusta así, en cinta. Y lo dejo bastante suelto por lo mismo, por el gato. Y ya veréis que muchas cosas que pongo las dejo sueltas porque como se va a subir para que no se enrede y no tire el árbol, claro. Y ahora que estoy viendo el árbol con las luces azules, no me desagrada, ¿eh? No lo veo tan feo, ¿eh? Lo peor de montar la Navidad es esto, cuando tengo que tener los brazos en alto. Lo he pasado fatal, ¿eh? Aquí veis que son segundos, pero esto lleva un rato, ¿eh? Me encantan las perlas, ¿eh? Quedan buenísimo. Este las pongo en granate y el otro en dorado. Qué bonitas, ¿eh? Estas bolas de Navidad son preciosas. Tenía, creo que seis. Sí, seis. Y solo me quedan dos. Los gatos. Ahora que estoy viendo el vídeo y he montado el árbol, me he dado cuenta de que algún adorno de Navidad tengo que renovar. Y si lo hago, será para rebajas. No estoy muy convencida de cómo he puesto las cintas, pero es que de verdad me dolían tanto ya los brazos que digo, mira, ya lo dejo para otro momento. He retocado un poquito para ponerla un poco mejor, digo, pero así se va a quedar.
Ya una cosa hecha. El árbol ya lo tengo. Y qué bonito. Me gusta, ¿eh? Y una cosa que he hecho es no poner bolas en la parte de detrás. Lo que iba pegado a la pared no he puesto nada. Porque siempre he puesto, la verdad. Pero digo, ¿para qué? Si nadie se pone detrás de la pared a mirar. Y otra cosa que suelo hacer es, pues a lo mejor me pongo a limpiar o a colocar algo de la decoración, no sé dónde lo voy a poner, entonces me lo miro y me pongo a hacer otra cosa, pues por ejemplo que voy a ir a limpiar cristales o lo que toque. Y así me pienso dónde lo voy a poner y voy cogiendo ideas. Así no, ¿cómo te diría? Como que no me quedo encajonada en un sitio sin avanzar, pues no, lo dejo, me pongo a hacer otra cosa y me lo pienso hasta que lo tenga claro. Hay cosas que no pongo siempre cada año en el mismo sitio, otras sí. Pero ¿sabes aquello cuando no estás segura o no te acaba de convencer? Bueno, vas probando hasta que encuentras el sitio ideal o idóneo pues para esa pieza o eso en concreto. Y los cristales solo los limpiaré por dentro porque va a haber lluvia esta tarde-noche y creo que mañana también. Entonces el fin de semana limpiaré por fuera, que se me han puesto horribles de barro, o sea, tengo todos los cristales de la casa que me va a dar algo. Supongo que son de esas cosas que es como si tuvieras un radar, que se te va la vista continuamente a eso y dices, madre mía, es que no lo puedo evitar. Pues eso me suele suceder con los cristales y los espejos. En los espejos es el polvo. Parece que tenga un imán que lo atraiga. Esta guirnalda que voy a poner en este espejo, toda mi vida, o sea, un montón de años, os lo puedo asegurar, pensaba que era una guirnalda sola. Pues este año me he dado cuenta de que son dos. Se me había como mezclado mucho y la he querido desenredar un poquito y me he dado cuenta pues que eran dos. Bueno, una sorpresa. Pero bueno, estas son de estas piezas que tienen su sitio y cada año la pongo siempre en el mismo sitio porque es que me encanta cómo queda. Y este mueble que veis, este buffet, tengo la duda de si voy a poner el pesebre aquí o lo pongo en el del recibidor. Tengo esas dos, ¿sabes? Que no estoy muy segura. Siempre lo pongo en el del recibidor. Pero este año quería cambiar. A ver, no sé lo que haré al final. Este cartel se ilumina. Lo que pasa que no he encontrado el adaptador para que se ilumine. Supongo que aparecerá en alguna caja en algún momento. En esta estantería también suelo poner algún adorno de Navidad, pero no lo he encontrado. Supongo que tiene que haber alguna caja por ahí.
Y lo que iré haciendo es poniendo algún detalle en algún mueble, cosas muy puntuales. No voy a sobrecargar la casa con mucha Navidad. Es muy suave lo que voy a poner. Recuerdo que antes decoraba con ramas naturales. Utilizaba mucho ramas de abeto para decorar chimeneas, bueno, me gustaba. Pero con los años me he vuelto como más práctica y luego era un rollo porque recogía espinaza por toda la casa, o sea, era espantoso. Esta es la guirnalda que antes os he comentado que tenía la tira en color rojo. No la he cambiado, la he dejado tal cual en rojo. Y aquí veis que he tardado un momento, pero la grapadora no me funcionaba bien y he estado como 12 minutos subida en la escalera con los brazos en alto intentando grapar esa guirnalda. Pero bueno, al final lo he conseguido. Y como no, mientras voy limpiando voy regando mis plantas. Eso sí que no me falla, ¿eh? Eso no se me olvida nunca. Y ahora me voy a preparar un té porque es que no he parado ni 5 minutos, ¿eh? Este té me lo ha enviado mi madre. Es de naranja y no me acuerdo qué más. Pero tiene un olor muy rico, ¿eh? Y mientras se me enfría el té, yo sigo a lo mío. Estoy súper concentrada, me estoy viendo y estoy asombrada. ¿Sabes aquello cuando estás haciendo algo que te gusta, que te motiva? Parece que, que no te cansas nunca. Pues así estoy yo ahí. En esta cristalera lo que voy a hacer es poner tres guirnaldas de mayor a menor, ¿sabes? Y con diferente largo. Normalmente pongo dos y luego una en el otro lado, pero como he puesto la doble aquí, allí lo voy a hacer así. A ver qué tal queda. La guirnalda más grande la dejaré más corta y a medida que va cambiando el tamaño, pues la iré dejando más larga. No sé, creo que va a quedar chulo. No, no, sé que va a quedar chulo. O eso es lo que a mí me parece, pero me gusta cómo queda, la verdad. Y ahí me doy cuenta de que la grande la tengo que dejar más cortita y con la grapadora pues la voy regulando. Yo creo que ha quedado bonito, me gusta. Esto de montar la Navidad con antelación lo estoy viendo práctico, ¿eh? Porque vas montando y si algo no te convence pues lo cambias. Porque cuando lo hacía en el puente de la Purísima, claro, es que me tiraba todo el puente montando Navidad. Y así pues lo voy haciendo más relajada, o sea que me ha gustado, ¿eh? La idea. Lo volveré a repetir así.
Y ahora esta mesa me cojea porque al arrastrarla le he quitado el sonido, pero ha hecho un ruido horrible y voy a tener que arreglar, ponerle algo debajo para que no pase, no se me balancee, ¿sabes? Vaya coja la mesa. Y ahora estoy viendo el cristal de la mesa y qué gusto cuando todo brilla y se ve limpio, ¿eh? Es una gozada. Y ahora aquí ya estoy empezando a cerrar y clasificar lo que voy a subir al garaje y lo que voy a dejar porque me falta por colocar. Pero ya me han aparecido las luces del árbol de Navidad, las que son de color blanco. O sea que ya las tengo, las he encontrado. Tarde, pero las he encontrado. Ya no voy a seguir colocando Navidad. Y ahora lo que voy a hacer es recoger y limpiar, aspirar y recoger todos los productos de limpieza. Y seguiré mañana si me da tiempo, después de editar el vídeo. A ver. Y lo que haré pues será grabar lo que me falte de colocar de Navidad en este comedor y acabar de limpiar porque no lo he podido limpiar todo, imposible. Y haré otro vídeo para que veáis cómo queda. Normalmente lo que hago cuando limpio este comedor lo divido en dos, lo divido por la mitad. Y un día hago una parte y otro día hago otra, porque es mucho, la verdad, es muy grande. Aquí ya estoy cansada, ¿eh? Ya tengo ganas de acabar. Pero bueno, voy a pulir un poquito en la mesa, que hay restos de las coronas, de piedrecitas, de... Bueno, ya veréis, mira, se ve ahí claramente. Pues lo aspiro todo y en un momento lo tengo todo limpio. Estas ramas las suelo poner en los jarrones que tengo justo encima de la mesa de barro, ahora me he acordado. Y les pongo ramas naturales. No sé este año lo que haré, ya veremos. A ver qué idea se me ocurre. Y ahora después de ponerme cómoda, pues me voy a desmaquillar.
como me he maquillado con maquillaje fluido, me quito el maquillaje 2 veces. Uno con una crema para desmaquillarme y luego con un jabón. Y ya me pongo mi serum y mi crema de noche. Y ahora ya sí, el vídeo ya está acabando porque el día ya veis que es de noche. Ya falta poco para que me vaya a dormir. Gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.